Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que son enfermedades degenerativas y articulaciones. Es una de las enfermedades técnicamente más comunes y más frecuentes referente a la edad, a la actividad, al sobrepeso, al sedentarismo, a varias cosas. El término de artrosis o osteoartritis, como en la mañana estábamos hablando, se puede relacionar mucho a la misma enfermedad, pero técnicamente son cosas totalmente diferentes. La terminación de iti puede ser inflamación y la artrosis es un problema degenerativo, más no inflamatorio. La etiología es múltiple, tiene varios factores que pueden conllevar este tipo de patología y vamos siguiéndola una por una. Según la fisiopatología, como se menciona, puede ser desencadenado por varias causas. Se caracteriza por un desequilibrio entre los procesos técnicamente de degradación de la matriz, que tratan de reparar, se lesionan, se reparan, se lesionan, se reparan y técnicamente van a conllevar bastantes alteraciones en el hueso periarticular, subcondral se podría decir. Se menciona que hay muchas alteraciones químicas en esta zona que nos va a condicionar este tipo de alteraciones. Acá podemos, por ejemplo, tener un paciente con una bipedestación teniendo la descarga simétrica en ambas articulaciones, y en este caso las caderas. Por lo tanto, la presión va a ser en ambos lados de forma adecuada. Pero ¿qué puedo hacer si tengo una paciente que tengo un miembro más corto, producto de nacimiento, producto de algún tipo de fractura antigua, condicionando una sobrecarga en una articulación más que en la otra? Esto va a condicionar mayor fricción, mayor desgaste y por lo tanto mayor alteración articular. Tengan presente que la artrosis, como enfermedad que se dice, no solamente lesiona la parte articular, o sea, solamente la parte ósea. Nosotros podemos ver una radiografía en la cual solamente se ve hueso y, bueno, cartílago parcialmente, pero no solamente es lo que se afecta. Si nosotros vemos en esta imagen, vemos que el cartílago, el hueso subcondral, la cápsula, el tejido sinovial y el aumento de volumen se va a dar. Por lo tanto, en una artrosis, todo el componente de una articulación se afecta. Si nosotros comparamos con el lado sano, vemos que el tejido sinovial se encuentra delgado, líquido adecuado, cápsula normal. Acá hay hipertrofia, pero eso no se ve en una radiografía. En la radiografía solamente vemos exclusivamente la parte ósea, pero sí se tiende a afectar. Según la clasificación de este tipo de patologías, podemos tener dos. La primaria de causa idiopática y la secundaria debido a algún tipo de patología. La idiopática es la más frecuente, la más común. Muchos lo relacionan con lo que es edad, peso y tipo de actividad, pero hay muchos también que lo relacionan con lo que es antecedentes familiares. Algunos también lo relacionan con alteraciones genéticas, pero no todavía se confirma eso. Entonces, pero sí va a deberse mucho a personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso, personas que hacen actividades forzadas, actividades, traumatismos, o sea, esto es como una cuestión mecánica, ¿no? Mientras más actividad se pueda dar a una articulación y mayor sobrecarga se le pueda dar, mayor fricción y mayor desgaste va a tener. Las causas secundarias, como dicen, no secundarias, debido a una fractura, a una displasia de cadera, a X cosas más, ¿no? Entonces siempre tenemos una enfermedad de fondo que nos va a deformar y nos va a alterar técnicamente este tipo de alteración. Hablando de la cadera, que es una de las articulaciones más grandes y potentes, pero también muy provistas a tener lesiones porque son las que soportan nuestra carga de peso, que también nosotros las consideramos con el término de coxartrosis. Es una enfermedad articular degenerativa a nivel de la zona de la región coxofemoral y es una de las más frecuentes. Es una lesión grande que técnicamente tiene gran rango de movimiento y por lo tanto mayor fricción para este tipo de lesión. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Con lo que es el dolor. El dolor técnicamente es la causa o el signo o síntoma principal que nos va a condicionar este tipo de alteración. Aparte del dolor, nosotros podemos tener una marcha claudicante, una marcha limitada, técnicamente por dolor, y su evolución va a ser de forma lenta, pero de forma progresiva. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un paciente
tres tipos de posibilidades. Un paciente con una carga normal, o sea, un peso adecuado, 70 kilos por una persona de 1,70 m, pero tiene una articulación anatómicamente mal formada. ¿Qué significa eso? Una enfermedad de nacimiento con una displasia de cadera puede condicionar que en un futuro X esta deformación de la articulación condicione a una degeneración articular. Pero podemos tener un paciente con 70 kilos también, 1,70 m, pero una articulación metabólicamente mal configurada. De Payet, problemas de osteopatías, que también nos va a condicionar en un futuro determinado la misma esfera. Pero podemos tener también una articulación normal, pero con un sobrepeso, que también estos tres tipos de casos diferentes nos pueden llevar a un mismo destino, una degeneración articular. Por tanto, no significa que solamente la persona que tiene sobrepeso tenga eso, va a depender de muchas causas también. Desde el punto de la clasificación, las primarias llamadas esenciales o idiopáticas, más frecuentes, más comunes, y las secundarias debido a problemas de caderas, enfermedades de procesos vasculares de la cabeza, problemas metabólicos, traumáticos, vasculares, endocrinos. O sea, tenemos la causa a echarle la culpa a algo. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una enfermedad de Perthes, en la cual vemos una disociación a nivel del acetábulo con la cabeza femoral, tenemos una fragmentación de la cabeza, y esta fragmentación de la cabeza se va a ir compactando y va a continuar una coxaplana, que no es congruente con la parte acetabular. Por lo tanto, va a haber mayor fricción y por lo tanto degeneración en esta zona. Acá tenemos también una artrosis o una coxartrosis, en la cual nosotros vemos una degeneración de la cabeza femoral, pérdida de la alineación cérvico-diaficiaria del fémur. Normalmente esto mide 130 grados en una persona mayor. Acá esta angulación se ha perdido, se ha degenerado y la cabeza está totalmente desconfigurada, igual con esta imagen de acá. Acá podemos ver lo que se llama la esclerosis, que es lo blanco que se ve en las radiografías, que nos condiciona las múltiples fracturas y reparaciones que se van a dar en el hueso subcondral. Igualmente acá vemos degeneraciones de la cabeza por ausencia casi del cuello, deformaciones totalmente severas, en la cual el trocánter mayor ya está casi tocando lo que es el alerón ilíaco. Técnicamente el trocánter menor, que debería estar por acá, debería estar por debajo de la línea isquiática. Tenemos un paciente totalmente degenerado y maltratado. En este tipo de pacientes, por ejemplo, lo que algunas veces nosotros tratamos de hacer es reconfigurar nuevamente la articulación. Entonces, algunas veces nosotros podemos hacer una artroplastía de cadera para mejorar un poco la función articular, y eso va a depender de muchas causas, de muchos factores. Y el detalle siempre es debido a dónde lo tenemos que poner. O si lo ponemos a la parte nativa, en la parte donde estuvo inicialmente el acetábulo, o en un neoacetábulo, dependiendo de qué tanto tengo que bajar. Porque si yo tengo una deformación muy severa, como en este caso, tendría que bajar casi más o menos unos aproximadamente entre 7 a 10 centímetros para poderlo poner en su posición natural. Pero al tratar de bajar esto también va a conllevar estiramiento muscular, estiramiento vascular, estiramiento neurológico, y me puede conllevar mayor problema. Según la anatomía, ¿qué cosa es lo que yo tengo que encontrar para definir una artrosis? El osteofito. El osteofito es el signo característico de este tipo de patología. Pero yo puedo encontrar también geodas, puedo encontrar ratones articulares, pinzamiento articular, que también se puede asumir como enfermedad, pero no es el signo característico. Bueno, acá vemos una deformación a nivel de la cabeza femoral, un Perthes bilateral, que no es frecuente. ¿Y cuál es la clínica? ¿Qué cosas nosotros podemos dar con el clavo para este tipo de enfermedad? Entonces, el dolor característico de este tipo de pacientes son pacientes de 40 años para arriba, lo más frecuente. No significa que menor edad sea también raro, lo más común. El dolor post-inercia es un dolor que es característico de este tipo de patología. ¿Qué significa un dolor post-inercia? El paciente está sentado, escuchando su clase de farmacología, y cuando se quiere parar, empieza a producir dolor.
empieza a mover la articulación, se empieza, como se dice, a calentar la articulación y el dolor empieza a disminuir. Hace su actividad, el dolor es más o menos manejable, se sienta nuevamente, se enfría la articulación y cuando nuevamente se quiere incorporar, le empieza a producir dolor. Eso es muy característico de un dolor articular producto de una degeneración, después del reposo. Pero ya cuando se empieza a degenerar mucho más, ya sí también empieza a doler también cuando ya empieza a haber movimiento y mucha fricción en la articulación, o sea, mucho tiempo parado. Pero en la literatura antigua se menciona de que algunas veces el dolor se inicia en la rodilla. Por eso en la literatura antigua se menciona que la rodilla canta por la cadera, o sea, se queja por la cadera. Entonces alguna vez un paciente puede venir por un dolor articular de rodilla, uno le toma la radiografía de rodilla, no le encuentra nada y a su casa. El problema está en la cadera, no en la rodilla. Pero siempre va a haber un dolor reflejo en la región inguinal, que está ahí siempre característica. Disminución de la movilidad, producto del dolor. Normalmente la posición antálgica, la posición en la cual nosotros tenemos menos dolor por una artrosis, es una rotación interna, una reducción y una pequeña flexión. Técnicamente en esa posición la cápsula se encuentra un poco más relajada y por lo tanto con menos incomodidad y molestias. Va a haber una disminución en poder caminar adecuadamente, o sea, una claudicación en la marcha, una sensación de inestabilidad porque si la cabeza empieza a disminuir de tamaño por degeneración, la cápsula va a ser más laxa y por lo tanto va a haber una sensación de inestabilidad y una alteración en el apoyo, ¿no? O sea, una analgesia natural. ¿Cuáles son los estudios complementarios que yo puedo tener para poder definir el tipo de patologías? Con una simple radiografía yo puedo dar mi diagnóstico, pero ¿para qué me puede servir el laboratorio? El laboratorio nos puede ayudar mucho para poder diferenciar si estamos hablando de algo primario o algo secundario. Entonces, si nosotros estamos hablando de una posibilidad secundaria, hay que buscar la causa y mejorar la causa para poder después tratar la secuela degenerativa. Pero si vemos que la anamnesis nos da la posibilidad de pensar en algo primario rápidamente, una radiografía, que es un examen que se puede tomar en cualquier sitio, es fácil de poderla obtener y de costos muy bajos, es la posibilidad diagnóstica que nos puede dar. En una radiografía, por ejemplo de cadera, normalmente se pide una de pelis para hacer una comparación de un lado con el otro. Normalmente la gran mayoría son unilateral, pero no sería bueno que sean hasta bilaterales también. Si sería unilateral, técnicamente yo puedo hacer una comparación de un lado con el otro. Si es bilateral, tendría que ya tener un poco de experiencia para poder hacer la comparación y definir si estamos hablando de algo bilateral o no. Entonces, la radiografía siempre se toma en ambas incidencias, una de frente y una lateral. Pero en la de frente, técnicamente podemos encontrar tranquilamente la lesión. Pero ¿qué cosa es lo que yo pienso encontrar en una radiografía? La esclerosis del hueso subcondral, los blancos que se ven en el hueso, el osteofito o la degeneración que se puede dar a nivel de la parte acetabular o en la parte también de la cabeza femoral, el pinzamiento o la distribución de la luz articular, los quistes o geodas que se ven sí, en una radiografía digital más o menos una radiografía normal, y los ratones articulares o los osteofitos que están rotos dentro de la articulación que también se podrían encontrar. Como diagnósticos diferenciales, podemos tener también problemas secundarios, podemos tener una artritis reumatoidea, con los exámenes de laboratorio, técnicamente lo puedo descartar. Y hay que tener presente que este tipo de pacientes con artritis reumatoidea, este tipo de pacientes también toman cantidades altas de corticoides, y el corticoide ayudará un poco para su problema inflamatorio y degenerativo, pero degenera más y altera más la configuración ósea de la articulación. Por lo tanto, ahí hay que determinar qué tipo de implante hay que utilizar. Necrosis vasculares, artritis gotosas, Payet, procesos de infecciones, tumores, problemas lumbares, problemas, una hernia que puede dar un dolor irradiado a esa zona, pero con un examen determinado podemos descartarlo para evitar algún tipo de mal diagnóstico. ¿Qué podemos ofrecer a estos pacientes cuando tenemos la posibilidad de que puedan hacer este tipo de alteración? Para prevenir tengo que manejar primero a un paciente muy joven, o
Es un paciente que yo ya lo diagnostiqué una displasia de cadera y tiene 10 años, 15 años. Se tiene que trabajar desde ese momento para que ese paciente trabaje en actividades que no sean de carga, que su actividad sea suave, que no sean gordos, para tratar de evitar que lleguen a un cuadro muy severo a edades muy precoces. Pero ¿qué pasó si ya el paciente ya lo manejo, ya lo tengo a partir de los 40 años? Entonces podemos manejarlo con un tratamiento médico, algunos analgésicos, ¿no? ¿A qué llama tratamiento médico? Si el paciente es obeso, hay que tratar de bajarle de peso. Podemos mandarlo a terapia física para que también con las máquinas, el ultrasonido, el magnesio, ese tipo de cosas, puedan desensibilizar la zona y por lo tanto mejorar el cuadro clínico. El uso de antiinflamatorios y analgésicos van a depender mucho también de la gravedad que nos pueda condicionar este tipo de patologías. Y algunas veces el uso de descarga de bastones, de muletas o de silla de ruedas, o disminuir la actividad física que hace el paciente para que el cuadro irritativo sea menor. Pero ¿qué pasa si estoy haciendo todo eso y le sigue doliendo? Pues cuando un paciente ya tiene mucho dolor, hay limitación a la deambulación, camina una cuadra y ya se sienta porque le duele mucho, entonces aquí hay que pensar la posibilidad quirúrgica. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico cuando ya vemos que el paciente está muy limitado y ya sus actividades cotidianas están bastante mermadas? Entonces, una osteotomía, por ejemplo, se puede utilizar en gente joven, en personas que tienen una displasia de cadera. Entonces yo puedo hacer una osteotomía para balizar un poco la cadera y evitar que eso, una osteotomía tampoco no te cura, solamente mejora un poco el cuadro clínico para que después en un futuro X se haga lo que es un tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros hacemos una artrodesis, o sea, una fusión de la articulación, hay criterios para nosotros hacer una artrodesis. Por ejemplo, una persona joven que tuvo un antecedente traumático con una fractura acetabular y que me haga precozmente una artrosis de cadera, pongámosles 20 años o 30 años, tenga presente que los reemplazos articulares no es para toda la vida. Un buen reemplazo articular tranquilamente le puede dar unos 15 años, como dice, bien usada la prótesis, siempre y cuando el paciente la cuide. Entonces, cuando nosotros usamos una prótesis y tenemos que hacer una revisión, hay que cambiarle por una prótesis más grande. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 20 años o de 30 años, y si estamos calculando que la prótesis le va a durar 15 años, este paciente tendrá que tener por lo menos 2 o hasta 3 revisiones. Y por lo tanto, la tercera prótesis que se le va a tener que colocar ya no va a haber ni hueso. Entonces, en este tipo de casos, y va a depender también del tipo de actividad que haga el paciente. Si un paciente de 30 años y es medio pirañón, o trabaja ¿cómo se llama esto? El campesino, va a llegar a su pueblo a seguir trabajando, cargando mucho peso, esa prótesis ya no le va a durar 15, sino probablemente le dure 5 años, o hasta tenga más problemas posteriores. O pacientes también que tengan accidentes de infección. Pacientes con antecedentes infecciosos no se puede poner un implante metálico. Por lo tanto, en este tipo de casos, la artrodesis podría ser una buena posibilidad. Cuando nosotros utilizamos los famosos las artroplastías o los reemplazos articulares, cuando son personas de mayor edad, cuando tenemos fracturas de cuello femoral, degeneraciones articulares muy severas y muy dolorosas, entonces nosotros podemos optar por 2 posibilidades: los reemplazos articulares totales, y de los totales puede ser cemento sin cemento, y los reemplazos articulares parciales. Entonces, cuando se usa cada uno, vamos hablando en las siguientes diapositivas. Y también podemos usar lo que es la operación de Girlestone. La operación de Girlestone se utiliza principalmente en pacientes postrados, que no caminan, con atrofia muscular, que es un tipo vegetal, como se puede decir. Entonces, tengan presente que los implantes protésicos van a depender mucho de la masa muscular, en la cual técnicamente va a ser la que va a aguantar la articulación. Pero si yo no tengo masa muscular, porque el paciente está postrado, si se lo pongo probablemente se le va a luxar y va a ser un gran dolor de cabeza.
Entonces, hay otros pacientes que están postrados, que solamente el efecto de cambiarles y moverle la sábana le produce dolor. Entonces, la operación de Gilberton es entrar, operar, sacar la cabeza y dejarla como si fuese una cadera balante, una cadera libre, flotante. Como no van a caminar, ya no va a haber dolor, no van a poder movilizar. Pero esto nos indica para pacientes que caminan o deambulan, solamente específicamente de pacientes. Acá vemos, por ejemplo, una alteración a nivel de la cadera. Acá nosotros tenemos, si nosotros hacemos una línea entre el triángulo trirradiado, acá tengo un ángulo acetabular adecuado, acá tengo muy alto el ángulo acetabular, tengo una displasia de cadera. El macizo femoral, como estimula con la cabeza acetabular, con el techo acetabular, es grande, acá es muy pequeño. Entonces, ¿qué se hace? Una osteotomía a nivel del ilíaco, se hace un corte en el ilíaco, se baja el acetábulo, como se ve acá, y se le puede poner Kirchner, tornillo, lo que sea, para tratar de tener una cobertura. Este tipo de tratamiento no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento paliativo para mejorar la estimulación de la cabeza, y estoy trabajando en un futuro X para cuando el paciente se le ponga una prótesis, tener buen terreno para poder impactar el componente acetabular. Igualmente acá le pusieron un par de tornillos con un corte a nivel del ilíaco. Pero nosotros también podemos hacer artrodesis a nivel de las caderas, ¿no? Acá ya lo veo mucho tornillo, ¿no? Pero antiguamente se hacía. Alguna vez uno solamente al raspar la articulación de la cabeza femoral y raspar el acetábulo y ponerle un yeso, o uno le pone un par de clavos como para estabilizarlo, un yeso pelvipedio. Como no hay cartílago, el hueso se va a unir y se va a fusionar más o menos 2 a 3 meses y se puede consolidar adecuadamente la cadera. O también nosotros hemos utilizado lo que es el fijador externo para colocar y estabilizar la parte articular, y también ha ido bastante adecuado. Pero si estoy hablando de un proceso infeccioso y le voy a poner todo este tipo de ferretería, probablemente se me vaya a infectar. Entonces hay que saber en qué momento y cómo hacer la artrodesis dependiendo de la causa etiológica del paciente. Pero también nosotros podemos utilizar la famosa prótesis, en este caso es una prótesis antigua, es una prótesis tipo Müller, que tiene cabeza, cuello y vástago, que es una sola pieza. Antiguamente venían esos, ahora viene el vástago, viene el cuello separado, viene la cabeza separada, que son prótesis modulares. Es una prótesis total, porque tiene un componente acetabular, que es este techo acetabular que se pone con cemento, y un componente femoral, 2 partes. La prótesis parcial es solamente una parte, que es el componente femoral. Pero son prótesis que son con bastante cabeza, que son las Thompson, que ya no hay muchas, he visto una última que han estado poniendo, pero la gran mayoría el índice está yéndose solamente para poner prótesis totales. Pero la prótesis parcial se indica, también tiene sus indicaciones, ¿no? Pacientes que hacen una actividad muy pobre de la ambulación, de edad muy avanzada, que a las justas caminan muy poquito, se pueden movilizar, por lo tanto eso puede decir se les podría utilizar. O pacientes que, por ejemplo, sean de mucha edad y su tiempo es muy corto, que tienen problemas de fondo diferentes, podrían ponerse la prótesis parcial. Pero si en personas personas jóvenes que se ponen una prótesis parcial, la cabeza va a erosionar el acetábulo y va a haber un mega acetábulo por la fricción. Por lo tanto, es más factible poner una prótesis total para este tipo de pacientes que van a tener mayor actividad física que una prótesis parcial. Estas son las prótesis modulables. Estas ya vienen cabeza, cuello y vástago en una sola unidad y cabeza intercambiable. Ahora vienen diferentes componentes, el componente femoral, cuello diferente, que puede ser de determinados tamaños, y cabezas también de diferentes tamaños para poder determinar qué tipo es. Este es el techito, que parece un casco de policía, que es el componente acetabular, para poner en las prótesis totales, ¿no? Con cemento. Acá, por ejemplo, tenemos 2 tipos de prótesis diferentes. Una prótesis tipo, es una parcial, es una prótesis tipo Thompson, en la cual es una cabeza bastante grande, que tiene que ir adecuadamente congruente con el acetábulo. Pero el problema es que en este caso, si es que es una persona joven, este metal, como el paciente va a seguir caminando, va a empezar a erosionar el componente acetabular y probablemente vaya a tener que ser recambiado, y cuando se quiera recambiar, vamos a tener un hueco muy grande en la parte del techo.
Entonces este tipo de prótesis se ponen en pacientes, como se dice, pues su actividad es muy mínima, de edad muy avanzada, como para que puedan movilizarse, pero muy restringida. En este tipo de pacientes, por ejemplo, es una prótesis no cementada, un techo metálico. En este techo metálico va incorporado el polietileno, que es el casquito de policía que vimos en antes, que es un casquito que va en contacto con la cabeza femoral, y pernado pues, con un par de tornillos para estabilizar lo que es el componente acetabular. Es una prótesis de revisión, es una prótesis larga, un vástago bastante largo, en diferencia de las prótesis normales que son bastante cortas, con las prótesis primarias. Igualmente acá tenemos prótesis acetabular con su cemento, una prótesis de revisión, que es un vástago largo. Acá tuvo aparentemente una fractura y se le puso un par de cerclajes. Una con cemento y una sin cemento, ¿no? La sin cemento nosotros vamos a poder diferenciarlo por la presencia de los tornillos. Igualmente un vástago largo con sus cerclajes. Entonces, tengan presente que en las prótesis, por ejemplo, nosotros podemos diferenciar dos grandes grupos: con cemento o sin cemento. ¿Cuándo usamos cuál? Nosotros normalmente no se sabe por qué la causa de la edad, pero dice que de 65 años para arriba es con cemento y de 65 años para abajo es sin cemento. Pero va a depender mucho también de la calidad del hueso. Si el hueso es de mala calidad, ¿qué me hace el cemento? El cemento hace que el implante, al instalarlo en la parte femoral o acetabular, no se me vaya a colapsar, no se vaya a hundir. El cemento hace la mejor incorporación entre el hueso y el implante. Si yo tengo una buena calidad de hueso, personas de 40, 50 años que tuvieron fracturas y tienen un buen stock óseo y tienen la probabilidad de que se le va a hacer un recambio, es mejor ponerle sin cemento a ponerla con cemento. Pero si es un paciente de 40 años que tiene artritis reumatoidea y tiene su hueso de muy mala calidad, tiene que ir con cemento, porque se va a hundir. Entonces, no significa que la edad sea el único criterio para poner cemento. Hay muchas escuelas que se están yendo ahora para poner a todo el mundo ponerla no cementada, para no usar el cemento, pero también están habiendo aflojamientos por la calidad ósea. Entonces, ya va a depender mucho del criterio del médico para ver qué tipo de material va a utilizar, pero de acuerdo a eso hay que ver cuál. Por ejemplo, si un paciente, tengan presente que el canal femoral es como si fuera una caña, como un tubo. Si yo le pongo con un paciente cementado y tendría que hacer la revisión, al sacar el implante sale fácil, pero sacan el cemento pues de una caña. Normalmente para hacer eso tendría que partir la caña en dos pedazos, abrirla, sacar el cemento, cerrarla, ponerle un par de cerclajes, que es un tratamiento un poco más traumático, para poner un implante más grueso y con más cemento. Entonces el stock óseo va a ser muy deficiente. Por eso cuando se pone cemento se dice este es su primera y su última prótesis, ya no va a tener revisiones, eso se espera, porque ese es un gran dolor de cabeza retirar el cemento de un canal femoral. En la rodilla, por ejemplo, que es casi similar, tenga presente que la rodilla sí es una articulación también grande y potente, pero lamentablemente muy desprovista de protección, muy lábil a las lesiones, principalmente lesiones deportivas. La rodilla tiene grandes movimientos: flexión, extensión, rotación interna, externa, abducción y aducción. Y en la rodilla tenemos tres compartimentos: el compartimento femorotibial externo, femorotibial interno y el femoropateral. Estos tres compartimentos me van a ayudar mucho para poder definir nuestros tratamientos a realizar. En la rodilla se llama también gonartrosis o la artrosis de rodilla, dolor, limitación. Y esta imagen es característica. En una rodilla, la posición en varo es lo más común y el pinzamiento interno es lo más frecuente. No significa que sea la única posición. También puede haber una artrosis en valgo. No es frecuente, pero también se puede dar. Pero lo más común es el valgo. Acá vemos casi ya una anquilosis, un empinzamiento de ambos compartimentos. Es una artrosis tricompartimental, que aquí ya el uso de la prótesis está indicado sí o sí. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué cosa yo tengo que encontrar para poder definir esto? Dolor principalmente, la marcha o la limitación,
la rigidez de los movimientos, el aumento de volumen, porque aquí sí, cuando hay mucha inflamación y mucha limitación, el tejido sinovial va a producir mayor líquido, por lo tanto va a haber derrames articulares frecuentes y comunes. La atrofia muscular, porque el músculo y la articulación no se va a mover muy frecuentemente por dolor, rugidos o deformaciones óseas, y el varo más común en el tipo de alteración. En los estudios complementarios, la radiografía sigue siendo el examen más fácil, más rápido para poder dar un diagnóstico y confirmar mi presunción diagnóstica, pero acá hay un detalle. Si este paciente, por ejemplo, al pisar con su propio peso degenera el eje de la rodilla, va a degenerarlo en varo. Pero si este paciente ya toma la radiografía echada, al no tener presión, la rodilla automáticamente puede tener su posición normal, por lo tanto el pinzamiento va a desaparecer. Por lo tanto, en este tipo de pacientes lo ideal es tomar las radiografías parado, para que el pinzamiento se pueda encontrar y podamos dar un diagnóstico. La gammagrafía ósea también se menciona como un examen complementario, pero para determinar algún tipo de proceso infeccioso. La tomografía, la resonancia, me parece mucho, pero está indicado para descartar lesiones ligamentarias, degeneraciones a nivel de la parte interna de la rodilla. Ya la artroscopía ya me parece muy abusivo, pero en la literatura lo mencionan, ¿no? La videoartroscopía para un diagnóstico de artrosis, pero pues un comentario. Con una simple radiografía, yo creo que tranquilamente, con un buen cuadro, con una buena anamnesis, un buen cuadro clínico y una radiografía, tienen que hacer el 95% del diagnóstico. Los diagnósticos diferenciales para pensar en grado secundario, una AR, que con el laboratorio tranquilamente lo puedo descartar, una enfermedad de agotosa, también con el laboratorio lo puedo descartar, y una artritis séptica es una de las pocas emergencias traumatológicas, pero el cuadro es radicalmente diferente. Una artrosis, cuadro de forma lenta, de forma progresiva, una artritis séptica, aumento de volumen, calor, flugosis y de evolución muy rápido. O sea, diagnósticos diferentes radicalmente, pero también los ponen como diagnósticos diferentes. Y aquí en una artritis séptica, el tratamiento es una punción articular y si encuentro es abrir la articulación, hacer una artrotomía para limpiar la articulación, porque tenga presente que un proceso infeccioso en una articulación hace que este proceso infeccioso destruya el cartílago, y si lo destruye el cartílago, adiós articulación. ¿Qué poder ofrecer a estos pacientes? Normalmente estos pacientes que podemos manejarlos si estamos hablando de gente ya mucho mayor, el tratamiento médico que es casi igual que el de la cadera, disminución del peso, hacer terapia física, usar los antiinflamatorios y analgésicos, y acá sí hay lo que es la famosa infiltración. Bueno, ahora están saliendo también hasta medicamentos como ácido hialurónico y tanta cosa, ¿no? Pero la infiltración, ¿qué cosa es? La infiltración es el uso de corticoides de depósito por uso de silocaína. La silocaína actúa de forma rápida, a partir de los minutos, y el corticoide de depósito actúa a nivel, algunas veces hasta de un mes, 2 meses. Pero ¿qué cosa hace eso? Solamente hace disminuir el cuadro inflamatorio, te encubre la lesión, te quita el dolor, pero no te cura. Y si encima yo no sé ni bien el diagnóstico, no lo puedo infiltrar. Si tengo un paciente con un diagnóstico ya confirmado, pero por cuestiones del destino no se puede operar, problema de corazón, qué sé yo, sí lo puedo infiltrar. Pero tenga presente que un paciente para infiltrarlo, y este paciente se va a operar, si este paciente se va a operar y tiene muchas infiltraciones, el riesgo de infección es mucho más alto que un paciente que no se infiltra. Entonces, hay estudios en los cuales la infiltración es buena para algunos pacientes, pero el riesgo de infección es mayor cuando se toma una prótesis. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, pero una infiltración también te puede volver un dios. El paciente viene cojeando, tú lo infiltras, el dolor desaparece y el paciente camina como si nada. Pero siempre lo utilícenlo cuando tengan un diagnóstico certero y preciso. Eso sí, la infiltración también no es mágica, también tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son las contras? Una infiltración que se utiliza por más de 3 veces en una articulación y no interesa el tiempo, atrofia la masa muscular, o en este caso, si es una articulación, atrofia la parte ligamentaria y puede romper un ligamento. Entonces, es como tener una pistola con 3 balas, hay que saber en qué momento usarla. No es que yo voy a infiltrarlo una vez por semana, por 3 semanas seguidas. No.
Si yo le infiltro y el dolor se lo quité, la autoinfiltración lo utilizaré cuando le duela, pues, ¿no? Que baje de peso, use su bastón, lo que quiera, pero no lo infiltren tan rápido porque si no van a condicionar atrofia en esa zona y por lo tanto rupturas ligamentarias, que hay estudios que sí lo confirman. Pero ¿qué pasa si ya hice todo lo que tenía que hacer y a la final le sigue la misma canción? Se le sigue doliendo. Pero recién vamos al tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico alguna vez uno puede hacer una artroscopía para hacer una limpieza, lo que llaman un toilet, pero es un saludo a la bandera. O sea, limpiar nomás no significa que voy a curar, solamente le voy a quitar parcialmente el dolor, limpiar los osteofitos, el mar, qué sé yo. Pero si le sigue doliendo, puedo hacer una osteotomía. Cuando se indica una osteotomía va a depender mucho de los compartimentos que le mencioné. Cuando yo tengo un compartimento afectado y dos libres, sí se puede hacer una osteotomía, siempre y cuando tenga una buena flexión y una buena extensión. Porque la osteotomía solamente abarca en un eje del cuerpo, el lumbar y el espalda. Pero no estamos hablando en la extensión y en la flexión. Por lo tanto, si yo tengo solamente un solo compartimento afectado, pero tengo una rodilla flexa, con la osteotomía yo agarro y mejoro el eje, pero la flexión no la voy a mejorar. Por lo tanto, ese paciente va a seguir teniendo su rodilla flexa. Por lo tanto, funcionalmente no es adecuado. Entonces, si yo tengo solamente un compartimento afectado, que en este caso puede ser el compartimento medial más frecuente, pero también puede ser el lateral, en un valgo, puedo hacer una osteotomía. Normalmente el paciente en valgo se hace la osteotomía en tibia, en valgo se hace la osteotomía en fémur. Entonces, se le puede hacer con placas de osteotomía. Cuando una artrodesis se hace siempre y cuando tengo componentes infecciosos. Si tengo un componente infeccioso, que tengo una tuberculosis, tengo una osteomielitis, qué sé yo, el paciente no es candidato a un implante protésico por edad muy corta, tipo de actividad, es una cosa muy gorda, o sea, hay criterios también para poder definir. La probabilidad de una artrodesis también es una buena posibilidad. El paciente que es estibador y siempre va a vivir de estibador, ponerle una prótesis no le va a durar mucho, pero si yo le fijo la rodilla, va a poder pisar, no le va a doler y va a poder hacer su actividad. ¿Le va a limitar el movimiento? Sí, pero va a poder hacer su actividad. En la artrodesis, por ejemplo, le quito el dolor, porque todos estos pacientes vienen por dolor, pero va a perder función, pero va a poder hacer su actividad que normalmente hacía. Pero si nosotros tenemos la otra posibilidad, paciente delgado, no tiene infección, tiene problemas degenerativos, podemos utilizar lo que es la prótesis. Una prótesis parcial de rodilla o una prótesis total de rodilla. Y en estas prótesis de rodilla casi todas son con cementos. O sea. Entonces, nosotros hacer una osteotomía, por ejemplo, si yo tengo un compartimento, un genuvalgo, hago una osteotomía por debajo del tubérculo tibial, con un triángulo, con un vértice interno y la base externa, como si fuera un pedazo de pizza, como se ve acá y la imagen anterior va a salir. Al hacer un corte, esto cambia su posición, acá son dos grapas de cobre que son grapas antiguas, y hago que la presión sea simétrica en ambos cóndilos, por lo tanto el desgaste va a ser simétrico, por lo tanto el dolor que se generaba por la compresión del compartimento medial va a disminuir porque la otra zona va a empezar a trabajar. Acá se ve un corte en triángulo, base externa, vértice interno, y al presionar voy a hacer que la presión disminuya y el eje se altere. Estamos hablando de una deformación en valgo, el corte se hace en la parte femoral. Pero ahora hay dos tipos de osteotomías, puede ser en adición o en sustracción. O lo abro y le pongo un injerto, o le saco un poco de hueso y lo cierro. Depende de los gustos, ¿no? Antiguamente se ponían este tipo de grapas, pero tenía que ponerle un yeso para que eso pueda consolidar y por lo tanto le puse un poco de rigidez. Al poner placa con tornillos le doy la posibilidad de que el paciente pueda mover precozmente la articulación y por lo tanto disminuir lo que es la rigidez de la articulación. Las placas bloqueadas o las placas para osteotomía son todas bloqueadas, por lo tanto el paciente técnicamente podría mover su rodilla al día siguiente de la cirugía. Pero nosotros también, si quiere, podemos artroderzar, le podemos poner clavos endomodulares de fémur tibia, podemos poner fijadores externos, clavos, lo que ustedes deseen, dependiendo de la etiología de la lesión. Acá un fijador externo para hacer compresión, acá una doble placa, me parece muy abusivo, pero está indicado, pero me parece mucha ferretería. Pero tiene sus indicaciones, ¿no? Placas para tratar de fusionar
en este caso siempre cuando se hace una artrodesis se saca el cartílago tanto del fémur como de la tibia para que se pueda unir. Si yo no saco el cartílago, técnicamente nunca va a construir. Estos son los componentes de la artroplastía total de rodilla, un componente femoral, componente tibial,